Soy Hailey. Ha pasado tiempo desde que las puertas del tribunal se cerraron tras mi padre y finalmente se hizo justicia. Pero los recuerdos, el dolor y el camino que me trajo hasta aquí siguen vívidos. Recuerdo ese fatídico día en el tribunal como si fuera ayer. La voz del juez era tranquila y mesurada al leer la sentencia en 15 años en una prisión federal sin libertad anticipada durante 5. Mi padre estaba sentado allí, pálido, con la mirada fija al frente, como si se negara a aceptar la realidad que se desplegaba ante él. Todo comenzó con un simple accidente de coche. Una noche, iba camino a casa cuando un conductor ebrio se saltó un semáforo en rojo y chocó contra mi coche. El impacto fue violento y recuerdo el sonido del metal al crujir y el volante sacudiéndose. Violentamente. Cuando desperté en el hospital, tenía un dolor insoportable. Tenía 3 costillas rotas, una conmoción cerebral y 27 puntos de sutura en la frente. Los analgésicos atenuaron los síntomas, pero no pudieron eliminar el dolor que me recorría el pecho con cada respiración. Para empeorar las cosas, la compañía de seguros del otro conductor ya estaba contraatacando, sugiriendo que yo podría compartir parte de la culpa. Todavía estaba tratando de aceptar el hecho de que podría haber muerto cuando mi padre, Víctor, vino a visitarme al hospital. A diferencia de un padre preocupado, entró en mi habitación con rabia en los ojos. Tenía la cara roja y la mandíbula apretada. No me preguntó cómo me sentía, ni siquiera miró los puntos en mi frente. En cambio, fue directo al grano. El alquiler estaba atrasado. Estaba en shock. Todavía estaba aturdido por la medicación y tratando de procesar lo que había sucedido. Cuando le dije que no tenía el dinero y le recordé que había estado inconsciente, durante 2 días, su expresión se endureció. Me dijo que las excusas no pagaban las facturas y que sí pensaba que estar lesionado me daba un trato especial. Estaba equivocado. Intenté razonar con él, mencionando el accidente y que había estado pagando mi habitación desde los 18 años en la casa que mi madre había ayudado a pagar antes de fallecer. Pero fue inútil. Fue entonces cuando estalló, sin previo aviso. Me dio una bofetada tan fuerte que me resbalé de la cama y caí al suelo. El dolor en las costillas se intensificó y sentí que algo se rompía en el pecho. El monitor empezó a pitar descontroladamente y las alarmas llenaron la habitación, pero nadie vino a ayudarme. Mientras yacía en el suelo, mirándolo, solo vi asco en sus ojos. Me miró con desprecio y dijo: «¿Crees que eres demasiado bueno para esta familia?» A sus espaldas, su esposa, Estela, soltó una risita nerviosa, y mi hermano menor, Leo, se apoyaba en el marco de la puerta, revisando su teléfono sin apenas prestar atención. Y en el pasillo, Ava, la novia de mi padre, mucho más joven, masticaba chicle y se miraba en el espejo, completamente ajena a lo que ocurría. Mi padre entonces me dio un ultimátum: paga o vete. Esas palabras me golpearon más fuerte que el impacto del accidente de coche. Era una mujer que apenas podía mantenerme en pie, sin ningún otro lugar a donde ir y aún sangrando. Cuando se dio la vuelta y salió de la habitación, me di cuenta de que si no desaparecía en silencio, se aseguraría de que sufriera. 3 días después, me dieron de alta del hospital. Mi padre no vino a recogerme. En cambio, envió a Leo, quien llegó 20 minutos tarde y se quejó del tráfico, los precios de la gasolina y lo justo que estaba para él. Durante los 15 minutos de viaje a casa, cada bache me provocaba un dolor agudo en las costillas, pero él no bajó el ritmo. Cuando llegamos a la casa, me pidió dinero para la gasolina. Le di $5 porque necesitaba los otros 5 para el autobús a fisioterapia a la mañana siguiente. Al entrar en la casa, sentí inmediatamente que algo había cambiado. Hacía más frío, no en temperatura, sino emocionalmente. Las cosas de Ava estaban por todas partes. Sus esterillas de yoga estaban en el suelo de la sala y los batidos de
proteínas llenaban la sección del refrigerador donde solía guardar la compra. Había un cartel escrito a mano en la puerta del baño que decía Anne, la habitación glamurosa de Eva, con un corazoncito dibujado sobre la O. Stella estaba sentada a la mesa de la cocina, revolviendo papeles. Al verme, se quedó paralizada y rápidamente los cubrió con una revista. Vi fugazmente mi nombre y mi número de la Seguridad Social antes de que los escondiera. Se rió nerviosamente y me preguntó cómo me sentía. Simplemente respondían bien, porque sabía que era inútil explicar. Mi dolor a gente a la que no le importaba. Cuando fui a mi habitación, me sorprendió encontrar un candado en el armario. Dentro estaba toda mi ropa de trabajo, mi portátil y mis documentos importantes. Había una nota adhesiva en la cerradura, escrita a mano por mi padre, que decía Q Victor te de la lave. El alquiler. Primero me senté en el borde de la cama mirando la cerradura, sintiéndome impotente mientras mi teléfono vibraba con correos del trabajo, plazos incumplidos y advertencias veladas. Ni siquiera podía contestarlas porque mi computadora estaba bloqueada a solo unos metros de mí. A la mañana siguiente, salí temprano para fisioterapia. Cuando regresé 2 horas después, mi llave no funcionaba. Habían cambiado la cerradura. Me quedé en el porche, todavía dolorido y magullado, moviendo la llave inservible en la puerta. Finalmente, Ava abrió la puerta, vestida con una de las togas que mi abuela me había regalado por graduarme de la universidad. Ella hizo estallar su chicle y dijo, Víctor dijo, Anne, ya no vives aquí. Intentó cerrar la puerta, pero metí el pie. Sentí un dolor punzante en el costado, pero me negamover. Desde la puerta, vi a mi padre sentado en el sofá, a Stella rondando cerca y a Leo apoyado en la pared. También había un hombre que reconocí, Carl, uno de los compañeros de golf de mi padre. Hablaban de mi habitación, de su potencial para alquilarla. Carl dijo que fácilmente podrían conseguir $1,200 al mes por ella. Cuando mi padre me vio, dijo, tenías 3 días. Intenté explicarle lo de mis cosas y mi trabajo, pero me interrumpió y me dijo que podría recuperarlo. Todo una vez que pagara el alquiler atrasado y el depósito de seguridad del nuevo contrato. Justo entonces, la Ezra Thompson de la casa de al lado salió a regar sus plantas. Observó la escena con preocupación y luego me dio $300 y una llave cuando mi padre se dio la vuelta. Susurró que podía quedarme en su cobertizo esa noche, pero antes de que pudiera. Para agradecerle, mi padre salió y amenazó con denunciar el camión de comida de su hijo al departamento de salud. La señora Thompson se entristeció y se retiró sin decir palabra. Firmé el nuevo contrato de alquiler con manos temblorosas, no porque tuviera intención de cumplirlo, sino porque necesitaba acceder a mis pertenencias. Mi padre me prometió que volvería al día siguiente con el dinero y me lo llevaría todo. Pero mientras hablaba, Leo ya llevaba puesta mi sudadera y Stella llevaba la bolsa de mi portátil al hombro. Esa noche dormí en una silla plegable y en el cobertizo del jardín de la señora Thompson estaba lleno de bolsas de tierra y fertilizante. El olor era acre y el suelo duro, pero era un refugio. Tumbada allí, en la oscuridad, tomé una decisión. Si mi padre quería borrarme, dejaría de rogarle que me dejara volver. Descubriría qué había hecho y por qué estaba tan seguro de que no me resistiría. Durante los días siguientes, empecé a descubrir la verdad. Descubrí que Stella había abierto varias tarjetas de crédito a mi nombre y que tenía más de $15.0. Endeudada, nunca autoricé. También descubrí que mi padre se había apropiado indebidamente de un fondo fiduciario destinado a Leo Y.A. Me. Mi madre había dejado una póliza de seguro de vida por valor de $155 millones y se suponía que el dinero se usaría para nuestra educación y gastos de manutención una vez que cumpliéramos 18 años. Pero no habíamos recibido nada mientras mi padre llevaba una vida lujosa.
También encontré una carta del médico de mi madre advirtiendo sobre una interacción peligrosa entre su medicamento para el corazón y un suplemento. 2 días después de la advertencia, encontré un recibo de receta para el mismo suplemento de un médico del que nunca había oído hablar. En pasa Sospecker, pero necesitaba pruebas. Un día, tuve la oportunidad de entrar en mi antigua casa. Eva publicó una historia de Instagram desde un casino a 2 horas de distancia, y mi padre, Stella y Leo se habían ido. Tom el autobús. De vuelta a mi antiguo B, y usé un cuchillo de mantequilla para abrir la ventana suelta de mi antigua habitación. Dentro, encontré mi vieja computadora portátil que había escondido bajo una tabla suelta del suelo hacía años. Fui a casa de mi padre. Fui a la oficina y abrí la caja fuerte usando la fecha de nacimiento de mi madre como combinación. Dentro, encontré un tesoro de pruebas en documentos de seguros de vida, extractos bancarios y correos electrónicos que demostraban la evasión fiscal de mi padre, solicitudes fraudulentas de discapacidad y sus planes de acceder al fondo fiduciario. Tomé fotos de todo y salí de casa justo a tiempo, ya que regresaban temprano del casino. Con las pruebas en la mano, comencé a construir un caso contra mi padre. Contacté con una tía anciana, Rosé, a quien mi padre había apartado de nuestras vidas después del funeral de mi madre. Ella guardaba cartas y documentos legales que mi madre había preparado antes de morir, incluyendo planes de divorcio de mi padre. También me dio el nombre del abogado que mi madre había contratado, el señor Davison, a medida que seguía reuniendo más pruebas. Descubrí que Leo había estado vendiendo las joyas de mi abuela por internet para cubrir sus deudas. Y Eva había estado documentando las actividades ilegales de mi padre durante meses. Estaba furiosa porque descubrió que tenía otra novia. Las fichas de dominó empezaron a caer. Stella fue arrestada por robo de identidad y fraude crediticio. El IRS auditó a mi padre y la Administración del Seguro Social investigaron sus solicitudes fraudulentas de discapacidad. Mi padre intentó salvar la situación, pero ya era demasiado tarde. Sus amigos dejaron de llamarlo y sus socios comerciales se distanciaron de él. Se presentó la demanda contra el fondo fiduciario y los medios de comunicación se hicieron eco de la noticia. La compasión del público se desvió hacia mí cuando se hicieron públicas las grabaciones del hospital y el audio de su discapacidad auditiva. Al final, arrestaron a mi padre y comenzó el juicio penal. Las pruebas eran abrumadoras y lo declararon culpable de múltiples cargos. Ahora, al recordar este proceso, me doy cuenta de que no se trataba solo de venganza. Se trataba de encontrar el equilibrio y defenderme. He creado una exitosa empresa de asesoría forense, ayudando a otras personas a recuperarse del abuso financiero. También he creado una fundación para apoyar a mujeres que han pasado por experiencias similares. Y he aprendido que a veces lo más poderoso que puedes hacer es dejar de proteger los sistemas que te dañan y dejar que la verdad salga a la luz.